Mi nombre es Antoine López y esto es La Buena Batalla Podcast. Dios quiere ganar tu corazón y te llama a esforzarte, crecer y no perder la fe. Al final de todo, las victorias son resultados de buenas batallas. Hola, estamos de regreso. La Buena Batalla Podcast está de regreso. Gracias a todos por esperarnos hasta este punto. Mi nombre es Antoinette López, psicóloga, hija de Dios, salvada por Jesucristo, redimida y tratando de acercarme al Espíritu Santo. Por si no lo sabías, he tomado como un break, no un descanso, pero sino una pausa de algunos de mis proyectos personales, pero regreso con todo. Ahora regreso con todo. Me encuentro aquí en la radio. Creo que vas a escuchar durante todo este episodio una calidad diferente y he estado un poquito ocupada con algunas cosas en estos 3 meses. No puedo creer que desde abril, finales de abril, no he grabado un episodio, pero bueno, es hoy. Es hoy. Quiero contarles un poquito qué ha pasado en esos 3 meses, qué ha sucedido en mi vida. Tal vez les voy a chismear un poquito de lo que ha pasado. Una de las cosas que antes, desde el comienzo del año, he estado preparándome y he estado estudiando súper duro. El que pasa el examen es porque estudia cada día. Eso dice Almighty en alguna de sus canciones y me la tomé como una frase de motivación. Y finalmente pasé mi licenciatura de psicología, entonces súper emocionada porque estoy esperando ya los últimos papeles. Creo que en estos días me responden. Ha sido un proceso largo de estudio, de tomar el examen, de mandar todos los papeles, esperar, estar atrás de la junta directiva y todo, pero lo pasé, es uno de los más grandes logros. La otra, me casé. Sí, me casé. Me casé, ahora soy una mujer casada. Algunas de mis familias ahora me mandan mensaje, me dice, hola Anto, la nueva mujer casada, pero sí, ahora estoy casada, entonces también estuve planificando el compromiso, toda esta fiesta, toda esta celebración. Otra cosa que también comencé en estos 3 meses ha sido un programa radial local aquí en mi comunidad llamado Cultivos de Sabiduría. No es de que haya dejado al bebé de La Buena Batalla Podcast, pero he estado trabajando en otro proyecto similar pero diferente. Creo que igual La Buena Batalla ha sido el espacio y la razón por qué ahora estoy haciendo Cultivos de Sabiduría. Entonces, igual La Buena Batalla trae un espacio muy bonito en mi corazón y muy grande también, pero he estado trabajando en este proyecto de la comunidad que les puedo platicar un poquito de qué se trata. Yo sé que La Buena Batalla Podcast se trata sobre juntar la psicología y la espiritualidad y la palabra de Dios para combinar esta parte biológica y psicológica que tenemos, que también va arraigada con nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces eso es La Buena Batalla Podcast. Y Cultivos de Sabiduría se trata sobre educación psicológica que traigo para la comunidad, específicamente para mi comunidad latina en Jackson. Entonces, emocionada que también he estado poniendo empeño, he estado teniendo más invitados en esa parte. Así es que me conecté con la radio de la comunidad para traer a los oyentes esta parte de sanación emocional, un poco espiritual, que también les voy a estar hablando sobre eso en este episodio. Y también he tenido familia visitándome, he disfrutado la vida de casada, los altos y bajos, el encontrarme en esta nueva identidad, porque obviamente es muy diferente ser la novia, la comprometida y ahora la esposa. Y cómo, ¿qué dice la Biblia sobre eso? También que va a salir en algunas semanas un episodio sobre eso en Cultivos de Sabiduría. Entonces, no se lo pierdan. Síganos en Cultivos de Sabiduría también como CD Sabiduría en Instagram y en Spotify. Propuse hoy grabar este episodio y dije, ¿qué fue lo último que hablé? Que nuestro último episodio fue terminar la tarea.
escribiendo este guión, analizando un poco de mi vida en estos 3 meses, dije, he terminado muchas tareas, pero tengo que terminar otras tareas como La Buena Batalla Podcast. Entonces me encontré, podría decir, en este pensamiento de cuando uno termina tareas, situaciones, asuntos pendientes, hay otros nuevos que comienza. Eso creo que es como que la motivación de la vida, ¿no? Algo termina para comenzar otra cosa y poner nuestro 100, nuestro 200 en ellos. No me he olvidado de mi tarea sobre La Buena Batalla Podcast, por eso ahora nos encontramos aquí. Pero bueno, le voy a dar inicio al episodio de hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy en verdad que estoy muy súper emocionada. Este guión lo tenía desde abril. Este guión lo escribí creo que en marzo o abril, porque soy una persona que dije mayo y junio voy a estar un poco ocupada, entonces me gusta terminar la tarea con anticipación. Entonces lo tenía desde ese tiempo y ahora abro esa nueva carpeta, abro ese nuevo documento donde yo escribí todo este guión y dije, wow, o sea, creo que este es el tiempo indicado 3 meses después de hablar sobre esto porque creo que trae más autoridad, más significado, más importancia en mi vida. Entonces, recordando este guión y cuando lo escribí, yo estaba escribiendo en la computadora, los teclados y veías las lágrimas caer de mi rostro, en mis cachetes. Como les digo, eran lágrimas de felicidad. Esto es algo que no había contado a mucha gente y menos en algo público que sé que se puede quedar y muchas personas lo pueden escuchar. Hasta hace algunos meses una de mis pacientes me dijo, he escuchado La Buena Batalla Podcast y yo porque es diferente a cómo me presento en lo profesional. Pero bueno, de eso se trata, de todo eso se trata. Entonces fue desafiante, pero también trajo dudas y preguntas en mi mente. Decía, en ese tiempo, hace 3 meses, decía, ¿es un buen tema? ¿En verdad es un buen tema para hablarlo? Y una de mis dudas o preguntas era, ¿sería de buen gusto para muchas personas? Y creo que por eso como que lo dejé, dejé toda la información, todo lo que quería hablar en ese documento, pero porque tenía esas dudas lo dejé pasar hasta ahora. Entonces, el título del episodio de hoy es Mi batalla, mía propia, mi batalla contra el prejuicio de mi vida cristiana. Mi batalla contra el prejuicio de mi vida cristiana. Antes de comenzar y elaborar todo lo que voy a hablar hoy, quiero dar una breve descripción de qué es el prejuicio. Es una opinión previa o tenaz que por lo general es algo desfavorable y suele ser algo negativo, algo malo, y suele dar como a la persona, al individuo o al grupo estas malas miradas o de alguna otra forma una actitud desfavorable de la otra persona que está escuchando esto. Y por eso lo nombré mi batalla contra el prejuicio de mi vida cristiana. No estoy haciendo este episodio porque ya gané esa batalla. Estoy haciendo este episodio para decir, esto es mi batalla constante en mi vida profesional o mi vida social, que creo que tal vez algunas personas se puedan sentir identificadas, pero en lo específico para mí es más que una batalla, también es como un reto propio. Pero déjenme decirles que al pasar del tiempo me he determinado a ser auténtica. Y ser auténtica no significa el de así soy y así me quedo y si me quieres, quiéreme así. No, pero sino el de auténtica en verdad saber mis valores, mis pasiones, mis inspiraciones y ser individuo, o sea, saber quién soy yo, abrazar mi identidad. Y muchas veces, específicamente en lo profesional, siempre he sido conocida como Antoinette la psicóloga. Y ha sido un desafío resaltar mi identidad con Dios, que también soy Antoinette, hija de Dios, y que eso ocupa
mayoría del espacio de mi vida. Y sigo peleando con mi carne, sigo peleando con mi mente para priorizar ese tiempo de lectura, de congregación, de discipulado y caminatas con Dios que son muy placenteras. Pero cuando me acerco a Dios y a esa parte de Padre, siempre despierta esa gran luz en mí y ese gran anhelo de saber más, que es fascinante y también es inexplicable. Hoy hablaré de mi Dios, hablando sobre mi prejuicio, mi vida cristiana, el de caminar con Dios, el de cómo me tengo que presentar, en cómo mis acciones tienen que conectarse con mis valores. Y hoy estaré hablando de mi Dios. Siempre me gusta decir que conozco y también es mi Dios, el Dios de Redimido, de Jesús Adrián Romero, de Kim Richards, de Marcos Witt, de Funky, de Juan Carlos Alvarado y otros artistas y cantautores cristianos. Me gusta decir eso porque sé que, Dios no menosprecia, no es que nomás está con los profetas, con los saltos, con los evangélicos, con los salmistas, con los que cantan canciones, con todos. A mí también me gusta decir, wow, esa canción, ese cantante tiene un Dios tan maravilloso que con solo las palabras, pues el espíritu, el alma, te llena, te toca, te conmueve. Y digo, ese también es mi Dios, porque yo también lo conozco así y hace lo mismo sin ninguna canción. Y como profesional de la ciencia mental, he sentido algunas veces, muchas veces en verdad, el desafío de ocultar mi conocimiento con Yahweh y la salvación de Jesucristo en mi vida. Por eso llamé a este título Mi batalla contra el prejuicio. Para entrar en contexto, siempre he sabido de un Dios. Me bauticé a los 15 años bajo el significado del cristianismo y por decisión propia, pero también fui bautizada cuando tenía 1 o 2 años por la umbrola del catolicismo. Y si mi abuelita está escuchando esto, cual también lo escucha, hola mamá Paulina, mi abuelita saberá la exacta edad de que fui bautizada por el catolicismo. Pero básicamente yo crecí en una familia disfuncional, pero también en una familia que me daba la libertad de elegir dónde congregarme y permanecer. Obviamente en una religión de mi gusto, y en mi infancia permanecí a muchos grupos evangélicos. En mi adolescencia elegí proseguir con el cristianismo y ahí es cuando me bauticé a los 15 años. Y todo esto fue en tiempo de tal vez de escasez, de soledad emocional, el de también vivir en una familia disfuncional. Y quiero resaltar que en todo este tiempo, desde mi infancia hasta mi adolescencia, yo iba a la iglesia sola. Era niña, era joven, era adolescente y estaba, se podría decir, físicamente sola. Era la niña que iba a la iglesia sola. Y no sé por qué ahorita se me está entrando como estos sentimientos encontrados, porque me recuerdo, al contarte esto, mi mente está trayendo a conciencia todas esas veces que a veces iba a la iglesia sola. No porque tuve una pelea en casa o no porque mis padres me prohibían. Creo que eso es lo que más valoro de mi familia, que me daba esa oportunidad de elegir mi religión, por así decirlo, de elegir dónde quiero permanecer y no decirme, nosotros somos católicos, vas a ir a la iglesia católica. Aunque seguí muchas de las cosas como la primera comunión, el bautizo cuando fui niña, creo que también otros rangos que se lleva en la iglesia católica, pero siempre pude permanecer en una iglesia cristiana y creo que eso es lo que a mí más me llenaba, por eso seguía. Hasta el momento no he conocido como una persona joven y sé que hay muchos por ahí, mujer o hombre, niño o niña que vaya a la iglesia sola. No lo he conocido todavía, sé que hay muchos por ahí, pero yo fui una de esas y por lo tanto, si me estás escuchando, quiero decir que te entiendo, que a veces en la iglesia encontramos una diferente familia, una diferente calma
que tal vez tenemos no en nuestra familia de origen, pero sí en nuestra realidad en general. Entonces, para mí, la iglesia, el cristianismo fue un gran refugio en mis tiempos y en mi vida adulta, no, en mi transcurso de retomar mi vida espiritual comenzó hace 3 años. Y déjenme decirles que el primer año fue desafiante, con D mayúscula y signo de exclamación al final. No podía en verdad encontrar el significado de la espiritualidad. Creo que me había alejado mucho tiempo de la iglesia, de la palabra de Dios, de alimentar mi alma y mi espíritu. Creo que yo paré de ir a la iglesia desde casi los 16 años, comenzando los 16 años, hasta, se podría decir, los 22 a 23 años. Entonces fue años largos. Creo que en ese tiempo tampoco no era que me había maleado o había ido a los rumbos malos, por así decirlo, pero tenía el estudio, algunas otras razones que más eran el estudio, que por eso un poquito me alejé, bueno, no un poquito, mucho, me alejé mucho y totalmente, pero siempre sabía que había un Dios. Entonces, en mi vida adulta, hace 3 años, me encuentro otra vez con Dios y era ese miembro de la iglesia que solo iba en presencia y no en espíritu, que mentía, literal, yo mentía al dar el diezmo. Leía las quincenas o al mes leía, y obviamente era una persona hipócrita antes y después de la iglesia. Y escuchaba muchas cosas, escuchaba música pues mundana, música que alientaba a otras cosas y tomaba decisiones al contrario de lo que era la voluntad de Dios y lo que Dios quería para mí. Total desorden, por así decirlo, total desorden. Yo era rebelde, no era loquilla así de la forma de, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, pero si no era como que esa resistencia, había mucha resistencia. Por mucho tiempo me había alejado. Dios tuvo que hacer un trabajo duro y parejo conmigo y ahora lo verán cómo lo hizo y por qué lo hizo y cuáles fueron los resultados. Pero en todo ese proceso creo que una de las cosas que más me costó a mí entender o restituir y realimentar mi vida espiritual y mi vida adulta era por mis heridas. Tenía heridas que tal vez también lo tenía cuando era niña, pero cuando uno es niño no sabe que hay heridas emocionales. Sabe que hay heridas físicas, pero no sabe que hay heridas emocionales. Entonces, por lo tanto, para mí no era por así una herida durísima cuando era niña, pero cuando ya era adulta y más con mi profesión, como que tenía aún más heridas que me costó mucho curarlas, entenderlas, identificarlas y sanarlas. Y sanar sola es desafiante, pero muchas veces es necesario. Creo que hay personas que sanan con otras personas más y creo que no hay un modelo exacto para sanar, pero sí hay un camino exacto para sanar, quien es Jesucristo. Entonces, hace 2 años comprendí, así ya bien lavada mi cerebro y ya bien fortalecida por Dios, entendí más el tener a Dios, el de no por tener a Dios por el beneficio de Él, sino por beneficio mío. Y no beneficio así de decir, que voy a ganar esto o voy a tener todas esas bendiciones, sino no, pero si no era como que yo sabía que era estar ahí en la iglesia antes, pero mi adulta y rebelde Antoinette era, no queremos ir allá, porque también traía como esos pensamientos de familia, esos pensamientos de heridas, esos pensamientos de cómo actuaba yo cuando era niña y por qué me refugiaba en la iglesia. Pues yo hace 2 años dije, ok, ya estoy cansada de estas heridas, necesito hacer algo, pero ya. Y creo que lo mejor de todo y la misericordia de Jesucristo y de Dios fue el tener la gracia. Creo que esa gracia ante los ojos de Dios siempre permaneció. Y me acuerdo que cuando yo quise regresar y tocar la puerta de Dios, Él me abrió y entendí con más claridad la salvación, el poder de mi decisión, las promesas y bendiciones para mi vida. Y aunque me sentía una mujer realizada profesionalmente, tenía muchas
muchas heridas. Y por lo tanto te quiero leer Habacuc 1:14, que va mucho a lo que me cambió a mí hace 2 años, que creo que fue mucho de este pasaje. Habacuc 1:14 dice: ¿Acaso somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Por la injusticia, traiciones, pleitos y desafíos? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien nos guíe? Justo ahora, al escucharme leer este versículo, se me viene a la mente de cómo yo pensaba hace 2 años. Yo decía, en verdad soy una humana que tengo que trabajar y seguir trabajando y con estas heridas, con este peso emocional y después morirme. O sea, en verdad eso es todo lo que la vida, o sea, puedo ser exitosa, pero igual tengo que seguir cargando y ser capturada por estas heridas emocionales y después, no sé, en 50 años morirme. Y dije, claro que no. O sea, y después algo que me dice, ¿acaso somos simples criaturas del mar? ¿Acaso somos simples criaturas de esta tierra que no tienen quien los guíe? Y yo dije, yo necesito una guianza mucho más, algo más que lo superficial. Y ahí es cuando dije, no, yo en verdad, yo no quiero seguir mi vida sin una guianza. Y más que una guianza de sabios, de ciencia, encontré una llenura y satisfacción en esa guianza espiritual que lo proveyó mucho la Casa Internacional de Transformación en Colombia, Bogotá. Y en esos 2 años, como digo, hubo mucha gracia de parte de Dios. Comencé a analizar más mi vida, comencé a analizar más mis relaciones, comencé a realizar más mis actitudes y dije, nunca es tarde. O sea, si ahora lo veo y lo siento como si en verdad pues me estaba doliendo, tengo que hacer algo para sanarlas, tengo que parar el sangrado. Entonces, en el transcurso de conocer a Dios, también conocí el prejuicio, que como lo describí antes, esta opinión previa o tenaz que usualmente tiende a ser desfavorable. Entonces, como que comencé a conocer este prejuicio que me sentía por parte de mis conocidos y por parte profesional. Quería que la gente, pacientes y amigos supieran que todos tenemos un destino que va con una fuerza divina. Pero cuando la ciencia no funcionaba, quería implementar estas ganas del cristianismo, pero después aprendí lo ético. Después aprendí lo ético de la medicina, ¿no? De no tratar de convencer a una persona que crea lo que tú crees. Y esto no nomás es lo religioso, también en los pensamientos, en las decisiones, en la forma como uno piensa, como convencer a la paciente que haga lo que tú piensas que es mejor para ella y no dejarle a ella o a él que piense que tome responsabilidad de sus acciones y de sus decisiones. Entonces, esta parte médica lo entendí y dije, ok, no me quiero meter en problemas, pero también sé que esa no es la parte. Y el prejuicio, como dije, es sinónimo a desfavorable, significa un prejuicio o un juicio que tal vez se forma sin motivo, sin el conocimiento necesario, pero solo con una palabra, con una actitud, con una personalidad, puede ya existir este juzgamento. Entonces, al conocer a Dios, sentía esta incomodidad, esta miradas desfavorables cuando decía que era cristiana, pero también decía que era psicóloga. Y me acuerdo que comienzo de introducirme a mi comunidad y conocer a más personas y crear conexiones y tal vez una reputación. Decía, soy psicóloga. Soy terapeuta de salud mental y siempre me encontraba como con esta admiración y cariño y me decían, gracias por todo lo que haces. Y yo decía, pero no soy veterana. Eso usualmente se lo dice a los veteranos. No, en verdad te agradezco todo lo que haces. Gracias por tu servicio. Me acuerdo muchas veces que me decían eso. Gracias por tu servicio. Y yo les decía, soy psicóloga. Y suena chistoso, pero obviamente que en ese tiempo como aumentaba mi ego, pero había una parte de mí que decía, pero ¿por qué me dicen esto? Sé que si les diría soy cristiana, no me dirían gracias por tu servicio.
Tal vez que sí, algunas personas, pero no muchas. Entonces me encontraba se podría decir, en esta balanza que decía, ok, soy psicóloga, soy una persona que sabe de la ciencia mental, pero también soy hija de Dios y creo en la espiritualidad y todas las cosas. Entonces era confuso y una vez platiqué con un colega, un pastor y también psicólogo, un colega llamado Moisés Navarrete del Salvador, y una vez en una charla, en un desayuno, le dije, esto me está sucediendo a mí. Tú eres pastor y también eres psicólogo, o sea, dime cuál es tu fórmula, qué haces, qué es lo que te dices, o qué Dios te ha dicho a ti para manejar estas dos partes y tenerlas en el mismo ángulo, ¿no? En el mismo peso, darle a las dos cosas el mismo valor. Algo que siempre me acuerdo, que él me dijo, tú puedes manejar las dos áreas. Solo recuerda que en las dos Dios estará contigo. Y para mí era como yo comiendo tocino con huevos y una salsa y decía, ¿qué? O sea, cuando me dijo, tú puedes manejar las dos áreas. Solo recuerda que en las dos, recuerda que en las dos Dios estará contigo. Y déjenme decirles que en ese tiempo no lo entendí y como que resonaba y resonaba y resonaba en mi mente porque no quería como mixtear esas dos partes. Pero ahí es la palabra clave que él me dijo, tú puedes manejarlas. Pero recuerda que en esas dos Dios va a estar contigo. Entonces aprendí en traer esta autenticidad y aceptar que puede ser un prejuicio. Aceptar de que las personas no les voy a caer bien cuando les digo que soy psicóloga, me van a decir, pero cuando soy cristiana me van a decir, ¿no? Entonces como que esta diferencia, acepté esa diferente reacción de las personas y que no iba a hacer tanto efecto en mí porque yo sé mi autenticidad, yo sé mi identidad. Entonces tuve que cumplir las pautas de mi profesión, pero también ocupar esta clave elemento en mi identidad de ser hija de Dios. Entonces comencé a decirles a amistades que soy cristiana y me negaba a algunas invitaciones, me negaba a invitaciones que no iba con mis valores, que no en verdad me llenaban o que no me satisfacen. Por eso, si eres tú tal vez una persona que está teniendo en este momento tal vez esta duda o este desafío en no mixtear estas dos cosas, porque tal vez para la sociedad eres esto, pero tú también eres esto. Y en esa parte de tener amigos que tal vez no iban con mis valores, y no era que iba a ser religiosa y me iba a aislar de todo, no, pero sino que iba a saber quién soy yo y no mezclarme. Ahí sí, no mezclar o mixtear mis valores con lo que las personas quieren que yo sea. Y por eso quiero leerles 1 de Juan 4:4. Cómo los amigos de la vieja vida se sorprendan que ya no percebemos en las antiguas actividades. Y eso para mí fue algo que entendí ahí, que esto no solo me pasa a mí, le ha pasado a la gente de hace 10 años, de hace un año, de hace unos meses y aún más, de hace 2000 años. Entonces dije, esto ha pasado desde que Jesús vino al mundo a salvarnos y a llevarse todas nuestras iniquidades, pecados, pero también es algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que separarnos de esos amigos o de esa vieja vida y esas antiguas actividades, y eso es lo que tuve que hacer. Entonces comenzaba a postear de Dios en mi Instagram, veía algo como súper bonito, un versículo, algo que veía en Instagram que a mí me ayudaba y dije, bueno, lo voy a repostear, ¿no? Lo voy a compartir en Instagram, y lo hacía y era más visible aún, porque dije, si posteo mi outfit, posteo mi ropa, posteo mi comida, mis vacaciones y otras cosas más, ¿por qué no voy a postear algo de Dios? Un pasaje, una foto, un logro nombrando a Dios, o hasta poner una descripción. Voy a hacerlo, porque ¿por qué hago esto y no esto? Y ahí comencé como esa batalla constante a mi prejuicio, con mi prejuicio de la vida cristiana. Y
comencé a aceptar esa parte de mí. Antes de esperar que alguien lo acepte, tenía que yo aceptarlo y saber que no me iba a hacer menos profesional. Aún más, me hacía conectar con otras personas en unas formas más profundas. No con todos, obviamente, porque no todos iban se podría decir, con la ancla del cristianismo o de Dios o de Jesucristo, pero habían personas que decían, para sentirme bien yo oro, o para sentirme bien me gusta escuchar alabanzas, o estoy pidiendo a Dios por esto y a veces no tengo respuesta. En misma terapia, en misma psicología. Entonces yo decía, hazlo, o traía algún versículo. Entonces como que me conectaba con esas personas y decía, wow, o sea, bueno se siente hablar sobre Dios. Viernes se dicen, ¿qué vas a hacer por el fin de semana? ¿Qué vas a hacer por el fin de semana? Eso es como la pregunta del viernes, ¿qué vas a hacer el fin de semana? ¿No? Entonces yo me acuerdo que una vez le dije a mi jefa, a mis compañeros, le dije, me voy a ir a la iglesia, yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿no? Y yo sé que antes de aceptar esa parte de mí, yo hubiera dicho, voy a hacer todo menos, voy a decir todo menos ir a la iglesia. Entonces comencé a decir eso, a descansar, a hacer caminatas con Dios, a reflexionar, a meditar. Y decía, no, tengo un evento de jóvenes en la iglesia que voy a ir. Me congrego en esta iglesia. Entonces, como que traía esta aceptación de mi parte y también veía que las personas, o sea, no les importaba. Literal, no les importaba. Decía, ¡ay, qué bueno, qué cool! Bueno, diviértete, que tengas un buen día y disfrútalo, ¿no? Bla, 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 bla. Comencé a entender lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y yo creo, entonces dije, así que no me voy a avergonzar de esta parte de mí. Entonces no me avergoncé, una cosa me llevó a la otra, comencé a hablar más de Dios, comencé a decir que voy a la iglesia, comencé que yo soy esta persona, cambié mi forma de vestirme, comencé a cambiar muchas cosas. Una cosa lleva a la otra y comencé a vivir lo que dice Primera de Pedro 4:2. No pasaré el resto de mi vida siguiendo sus propios deseos, sino que estaré ansioso de hacer la voluntad de Dios. Y así es como nació en esos tiempos, hace un año ya casi, sí, ya hicimos un año en La Buena Batalla, pero así es como nació La Hora de la Buena Batalla podcast. Y comencé primeramente a traer en verdad esta profesión que amo, que me apasiona, y también con esa parte de la palabra de Dios y de ser hija y traer de alguna otra forma esta sanación espiritual que me ha funcionado a mí. Como lo he dicho muchas veces, no soy pastora, no soy profeta, no he estudiado la teología, pero sí soy hija de Dios. Y siento que hay muchas veces que el Espíritu Santo me habla a mí de una forma muy única, que hay mucho en la ciencia, en la mente humana, que las respuestas, estrategias están en la Biblia. Por eso comencé La Buena Batalla podcast, pidiendo a Dios por sabiduría y conocimiento en mi profesión. Sé que nuestro Dios ha dado el don del conocimiento, de la ciencia, y por lo tanto tiene que haber eso en nosotros como hijos de Dios. Y había tiempos exhaustos porque ser psicóloga no es fácil. Me acuerdo que algunas amistades me decían, me sorprende cómo haces tu trabajo. ¡Wow! En verdad haces un gran trabajo, ¿no? ¡Wow! Gracias por tu servicio. Y es algo exhausto. Déjenme decirles que es ser psicóloga y tener 6 a 7 pacientes con 1 hora de citas. Es agotado. Mentalmente a veces mi mente está un poco frita. Entonces me acuerdo que muchas veces mis amistades me decían, ¿cómo lo haces? Wow, ¿de verdad te gusta tu trabajo? Y le decía, a mí me encanta, me apasiona, me gusta. Y ahí es cuando yo constantemente les decía mi fórmula, ¿no? En verdad que hay veces donde tengo que alejarme, ¿no?, de la sociedad y siempre decir, estoy aquí por algo. Y como dice Salmos 28:7, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, que existe, que cuando uno escucha muchos problemas, muchas
cosas negativas, tal vez que no es como hacia ti en específico con intención de va y te ataca. Se llama en la ciencia trauma secundaria. Escuchaba violencias domésticas, escuchaba que había rupturas en relaciones, en divorcios, que había cosas malas con los niños, o había en verdad cosas muy tristes. De alguna otra forma influenciaba no mi comportamiento, pero sí mis sentimientos y en la forma como me sentía. Y ahí es cuando constantemente yo digo, en mi propia profesión, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Porque sé que la mayoría de mis pacientes también están peleando con una batalla personal o mental, o también espiritual y no lo saben. Pero yo digo, a mí me gusta mi trabajo y aunque sea exhausto o a veces desafiante, sé que Dios está ahí conmigo, que Él me lava mi mente y dice que sus cargas son livianas. Y yo creo eso, entonces por lo tanto yo digo, esto soy yo. Entonces comencé a nombrar pasajes de la Biblia en mis presentaciones de terapia. Traía este conocimiento previo que tenía sobre los penieles, sobre lo que yo escuchaba los domingos. Y déjenme decirles que las personas lo tomaban más de lo mejor. Creo que todo esas dudas y miedos y un poco del prejuicio también era interno, era parte mío, que una vez que lo tuve que aceptar, tuve que decir, así es como se llama lo que siento y tengo que enfrentar a eso, me ayudó mucho más a promover, ¿no? A promover más estas buenas noticias, a promover que la forma como se sienten mis pacientes también esa es la forma como se dice en la Biblia y dice en la Biblia qué se tiene que hacer y qué es lo primero y cuál es la prioridad y en qué se tienen que enfocar. Dios me dio esta gracia de traer en mi trabajo su palabra. Por serles honestos, lo tuve oculto esta parte de decir que tengo La Buena Batalla Podcast a algunas amistades. Y me acuerdo que después dije, cuando ya estaba en mi proceso de aceptar todo, dije, mira, les voy a decir que tengo La Buena Batalla Podcast y que de esto se trata. Porque obviamente que cuando alguien te pregunta, ¿de qué se trata tu podcast? Tú les dices, no, se trata de A, B, C, D. Y yo les decía, se trata sobre la palabra de Dios y la psicología. Y todos, qué interesante. Y me comenzaban a decir, no, yo crecí en esta religión, o yo creo en esto, o yo en esto. Y déjenme decirles que es una forma de conectar mucho más profundo, porque no nomás estás hablando con la persona, sino también que estás hablando con el corazón de la persona, porque cuando se nombra la palabra de Dios, literal, que la conversación cambia. Y si dos personas están entendidas en un solo tema, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, me encontraba en esta parte de reaccionar con respeto. Las personas en verdad reaccionaban con respeto y menos prejuicio. Algunas que otras, tal vez un poco juzgamentales, ¿no? En esta parte de querer hacer las cosas y para eso también mi esposo mucho me ayudó en promover La Buena Batalla y me decía, ay, ¿no le has hablado de tu podcast? Y yo decía, sí, tengo este podcast, ¿no? Entonces como que él me motivaba y me decía, habla sobre esto, traía la entrada del tema a la mesa y yo también ya después traía todo el plato general y después el postre y todo. Y creo que fue algo que me gustó mucho en lo espiritual de presentar esta parte espiritual y de decir, este es mi ancla, esto es quien soy y también soy esto, también soy profesional, también soy psicóloga, pero esto es lo que para mí va primero. Entonces, después de ahí comencé a entender las situaciones que Dios tuvo conmigo y sí experimenté prejuicios, sí experimenté muchas otras cosas que pasaba en mi vida, también con mi familia. Había un cierto prejuicio. Recuerdo una vez que una de mis familias me decía, pensé que el ir a la iglesia era un hobby para ti. Suena feo, pero me dijeron, pensé que ir a la iglesia para ti era un hobby y pensé que cuando ibas a ser grande ya lo ibas a dejar. Y yo dije, pero ¿por qué dejaría algo que me llenaba mucho, que me traía llenura? Entonces, como que había también un poco de ese prejuicio de decir, pero la gente quiere más ciencia que espiritualidad. Y yo decía, pero hay todavía gente que quiere los dos. Entonces yo decía, pero, ¿y qué tal si? Entonces como que entraba en este ritmo de encontrar, de conocimiento, primeramente de autodescubrimiento para poder dar ese conocimiento a los demás. Y así también ahora entiendo que por eso llamé La Buena Batalla, porque todos estamos peleando una buena batalla. Tal vez nos olvidamos de esta palabra buena antes de la batalla, pero esta es mi buena batalla.
y tengo que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Todavía tengo mucho que enfrentar en esta parte de mi identidad, pero sé que mi fe está presente, está encendida mi luz, trato de ser luz en las tinieblas, que para mí mi fe es suficiente, aunque a veces puede ser inexplicable y no hay las palabras exactas, pero sé que ahí está el Espíritu Santo y ahí está Dios. Y por eso Dios me puso en esta profesión, por eso Dios me puso en este lugar, por eso Dios me ayudó a conectar con la radio. En verdad que siempre lo digo y hay un episodio sobre eso, ¿no? Mis triunfos no se sostienen solos y una de las manos más grandes de mis triunfos es Dios. Porque Mateo 6:8 dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de lo que pidas. No dice que no debemos de orar aquí en Mateo 6:8, sino dice que Dios nos ama demasiado, nos ama mucho. Somos su creación de Él después del bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo somos criaturas nuevas. Por lo tanto, Él está tan atento a nuestras necesidades como un padre terrenal está atento a las necesidades de sus hijos. A mí me encanta Mateo 8. Y por eso creo que hoy Dios me hizo grabar este episodio. Como les dije al comienzo, tuve esta descripción y este guión hace, creo, 4 meses. Pero no era el tiempo exacto para sacar este episodio. Y por eso creo que ahora porque terminé mucho la tarea. Desde el último episodio terminé muchas tareas. Conocí más de Dios. Aprendí, en verdad que el casarme, el de formar esta familia con mi esposo, está muy conectada con Mateo 6:8 porque nosotros le decíamos, Dios, pero tenemos esta cantidad. Pero queremos esto. El evento de mi matrimonio y de tener orden y de romper iniquidad fue en verdad una bendición de Dios. Y como dice mi esposo, hubo fiesta en los cielos, pero Dios sabía exactamente lo que nosotros queríamos y necesitábamos. Dios sabía exactamente lo que queríamos, que nos dio lo que necesitábamos para completar ese paso grande, poner orden, porque déjenme decirles que la persona de hace 4 años, por sus heridas, no se hubiera casado. Por sus heridas no hubiera dicho, tengo ahora un esposo. Por sus heridas no hubiera dicho, voy a hacer un podcast cristiano o voy a hacer un podcast de la palabra de Dios y la psicología. Creo que por algo Dios nos pone en situaciones y en espacios que tenemos que no siempre encajar, pero tomar esos espacios para traer luz. Ahora puedo decir de que el proceso obviamente ha sido difícil, ha sido desafiante, pero creo que esos procesos es donde más recompensa hay, donde más te llenas de la salud, del favor de Dios, de la gracia de Dios, de los dones. Y como les digo, mi batalla contra el prejuicio no ha terminado, pero ya lo comencé y estoy dispuesta a enfrentarla. Y esto puede ser algo espiritual, algo social, algo laboral, pero esto soy yo, que creo que el tener una familia, el tener personas con el mismo significado, con las mismas creencias, ayuda demasiado. Y no nomás es Dios proveerá, y no nomás es si Dios quiere, es también porque yo quiero estar con Él. Creo que ha sido un buen tema para regresar con todos ustedes. Gracias por regresar a La Buena Batalla Podcast. Estoy feliz de que hayas escuchado hasta este minuto. Espero de que si de alguna otra forma tú te hayas encontrado en este prejuicio o te sigas encontrando y estás listo o lista para la batalla, pero hay algo dentro de ti que tal vez hay inseguridades, dudas, déjame decirte que al final
esas dudas solo son nubes. Nubes que tú puedes traspasar. Son inseguridades que solo son rocas pequeñas, que tú al final puedes saltar sobre ellas. Y si estás con la mano de Dios y es la voluntad de Dios, que creo que sí la es, lo vas a poder hacer. Porque como me dijo pastor, psicólogo y colega, Dios siempre va a estar ahí. Solo recuerda que Él va a estar ahí. Tenlo en mente, sé consciente de Dios. Ora, ayuna, convive con Dios. Tenlo presente en tu vida, Jesucristo, y vas a ver que las cosas mejorarán. Esto fue La Buena Batalla Podcast con Antoinette López, hija de Dios y también psicóloga. Y nos vemos la próxima. Bendiciones.